Qué bueno, que no. Me da gusto verlos. Nomás antes de que se me pase, anunciarles que ya tengo fecha para la cirugía. Va a ser el 10 de marzo. El 10 de marzo. Es que todavía el día 9 es el domingo, yo voy a predicar el 9. Ahí doy mi mensaje de despedida. Me van a poner mis alitas para... Okay. Y también estoy en oración por la hermana Leti. La hermana Leti, a ella la van a operar la última semana de este mes. ¿El qué? El lunes. ¿Este lunes? El 24. Oh, el lunes 24. Lunes 24 a ella. Ok, lunes 24 de este mes. Ok, hermanos, bueno, no crean que el título del mensaje tiene que ver conmigo, ¿verdad? Para nada. Tiene que ver con el pasaje que nos toca, ¿verdad? Y hemos llegado al final del libro de Santiago, y nos quedan 2 versículos por cubrir. Así es que creo que sí voy a poder terminarlos. Vamos a hacerle la lucha por terminar estos 2 versículos, pero toda la palabra de Dios es importante y vamos a ver por qué este título. Bueno, recordando, ¿verdad?, que 2 mensajes que prediqué de continuación en cuanto a aclaración del pasaje que muchas veces en iglesias creen que es el pasaje que nos habla de la fórmula para poder llevar a cabo y que una persona pueda ser sano de alguna enfermedad, que no se trata de eso, ¿verdad?, que habla más bien de las circunstancias en las que un cristiano, y más, ¿verdad?, viéndolo en el contexto que era los cristianos de aquel tiempo, que estaban pasando por momentos bien difíciles por la persecución, que podían ellos llegar a caer en estados de ánimo espiritual de diferentes grados. Los vimos, ¿verdad?, los diferentes grados. Entonces vamos a verlo de esta manera, ¿verdad?, resumiendo aquello, las categorías de personas. Vimos que Santiago nos dice, ahí está alguno de buen ánimo, o está alguno feliz, dicen otras versiones. Vemos, ¿verdad?, que ese es el ideal de Dios para el creyente, que el creyente, no importa por lo que esté pasando, las circunstancias, por muy adversas que sean, el cristiano puede continuar teniendo el gozo del Señor. El gozo del Señor, que significa que mi contentamiento, mi alegría, mi gozo no está basado en las circunstancias de la vida, sino que está basado en mi relación con el Señor, en las riquezas que yo tengo en Cristo Jesús. En eso está basado. Por lo tanto, el cristiano puede estar de buen ánimo, a pesar, como en este caso, ¿verdad? Santiago está diciendo, bueno que hay hermanos ahí en la iglesia que están de buen ánimo, que están felices, a pesar de que también están sufriendo persecución, porque acuérdense que la persecución era para todos los cristianos. Eran aborrecidos por los judíos, eran aborrecidos por los romanos, eran aborrecidos por la familia, eran aborrecidos, muchos de ellos perdían sus trabajos o a sus negocios, ya no querían ir a comprarles o a pedirles sus servicios, porque ahora ya eran de esa secta del cristianismo. Entonces eran momentos difíciles, también, ¿verdad?, los podían agarrar, atacar, apedrearlos, a palos los agarraban, los dejaban como muertos, tirados. Y bueno, entonces Santiago habla de eso, ¿verdad? Y nos dice que muy fácilmente podría un cristiano estar afligido espiritualmente, emocionalmente, caer, no estar en la etapa número 1, pero en la etapa número 2, estar afligido, y entonces pasa a la etapa número 3 y dice, también puede llegar a tocar fondo, a ser un cristiano que ya se siente derrotado espiritualmente, y usa la palabra, está enfermo alguno de ustedes, ya llegó al punto en su condición emocional, espiritual, que ya está espiritualmente enfermo alguno de ustedes. Y vimos, ¿verdad?, lo que dice, ¿verdad? Al número 1 le dice, canta alabanzas, conéctate al Señor
en alabanza, en adoración a Dios. Al número 2 le dice, ora, ora y no dejes de orar, ora. Al número 3 dice, pues ya haz llamar a los líderes de la iglesia, haz llamar a personas que tú les confíes, que sabes que son fuertes espiritualmente, para que te ayuden a levantarte espiritualmente, ya que estás bien caído espiritualmente. Entonces ahora en estos últimos 2 versículos, si ustedes se fijaron, ya presenta una cuarta categoría de personas. Y aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 19, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, ¿okay? Entonces ahora está hablando de un cristiano que se aparta de la verdad, que se extravía de la verdad. ¿Okay? Ahora, la palabra extraviarse es como perderse, ¿verdad? Que uno a veces puede uno andar que acá, para allá y para ahí, de repente, ay, como si usted anda de turista en un lugar nuevo y anda viendo y de repente, ay, ya no me acuerdo cómo volver al hotel o por dónde era, a ver, vamos a ver, se extravió. Entonces la idea que da por extraviar es que es algo paulatino, que una persona poco a poco puede experimentar, le puede suceder que se vaya apartando, deslizando poco a poco de la verdad. Entonces esa es la palabra planao en griego, el extraviarse. Y pues las diferentes traducciones, unos lo ponen alejarse de la verdad, otros sí lo ponen extraviarse de la verdad, como la Nueva Versión Internacional de donde leímos. Otros le ponen errar. Hay quienes ponen, ¿verdad?, desviarse de la verdad. Otras ya traducciones más dinámicas ponen más palabras, dicen dejar el camino correcto. Y otras lo ponen ser desviado de la verdad, ser desviado de la verdad. Entonces, aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos está advirtiendo que nos puede pasar eso. A cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Y aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice cómo podemos evitar eso, qué debemos de hacer si nosotros sabemos de alguien que ya le pasó eso, qué debemos de hacer. Porque como les decía yo, esta palabra en el griego, la idea es que habla de un alejamiento gradual de la verdad de Dios y de su voluntad. ¿Okay? 2 puntos importantes. Se desvía de la verdad y de la voluntad de Dios. Entonces, cuando se desvía de la verdad, es en referencia a la doctrina sana. Una persona que estaba envuelto en un ambiente de doctrina sana y de repente se empieza a apartar de esa doctrina sana. ¿Okay? Y cuando habla de su voluntad, ya está haciendo referencia a ahora su estilo de vida. Ya no es un estilo de vida de santidad, sino que puede ser que empiece a practicar los frutos de la carne, la inmoralidad. Porque cuando una persona se aleja de la verdad de Dios, se aparta de la sana doctrina, bíblicamente esa persona ya no tiene la mente de Cristo. Quiere decir que ya no interpreta la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la mente de Cristo, interpretar la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo interpreto las circunstancias, todo lo que me viene, las experiencias que tengo en la vida, las interpreto en base a la luz de las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Pero si yo ya no estoy, yo ya me desvié de la verdad, pues entonces ahora voy a volver a interpretar la vida a la luz de mi mente misma, ¿ok? Con mi mente misma, ya no con la mente de Cristo, sino con la mente de Sergio, la de uno mismo. Ya empieza uno a interpretar la vida, a ver esto y así, de esa manera, ¿ok? Cuando una persona está en la verdad de Dios y está con la mente de Cristo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es una persona que está
siendo guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y si yo tengo la mente de Cristo guiado por las Escrituras, es que el Espíritu Santo me está guiando. Pero cuando yo me desvío de su voluntad, entonces ya no estoy bajo el poder del Espíritu Santo, sino que ahora estoy bajo el poder de mi carne. Y es por eso que muy fácilmente la persona puede caer ya en no vivir una vida de santidad. No vivir una vida de santidad. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí que Santiago nos dice que puede suceder, dice, hermanos míos, si alguno de ustedes, está diciendo, aquí entre la hermandad con los verdaderos creyentes, se extravía de la verdad. Entonces da la posibilidad de que cualquier verdadero creyente se pueda extraviar de la verdad. ¿Okay? Se pueda extraviar de la verdad. ¿Qué eran los posibles medios de engaño? Bueno, a este término de extraviarse de la verdad en el Antiguo Testamento es a lo que se le llama apostasía, apostatar de la fe. ¿Okay? Apartarse, salirse de la fe verdadera, de la doctrina verdadera, la sana doctrina. Ahora, ¿qué eran los posibles medios de engaño que tenían los cristianos a los que les escribe Santiago de aquel tiempo? Bueno, tenían la presión de los mismos judíos. Los mismos judíos no querían que un judío se apartara del judaísmo, que para ellos era la fe verdadera, para ellos era la religión de Dios. Entonces no querían, y menos a esa nueva secta, que ellos le llamaban la secta del cristianismo. Y entonces pues trataban, ¿verdad?, familiares mismos de ellos, judíos, lo más posible es que también mismo llamaban al rabino de esa área que les correspondía para que lo convenciera, que volviera a la religión de sus padres, a la religión de sus ancestros, vuelve al judaísmo. Y entonces tenían la presión y la influencia esa. También tenían la influencia de los judaizantes. Y ahí ustedes donde van a aprender más sobre los judaizantes en el libro de Gálatas. De eso se trata el libro de Gálatas, sobre la influencia de los judaizantes sobre los cristianos de aquel tiempo. Ahora, la palabra judaizante es una palabra griega que quiere decir vivir de acuerdo a las costumbres judías. Vivir de acuerdo a las costumbres judías. O sea que eran judíos, pero que supuestamente se habían convertido al cristianismo, pero enseñaban ellos una combinación de la gracia de Dios, pero también el esfuerzo humano, las buenas obras, seguir la ley. Entonces le combinaban la gracia y la ley, la gracia y la ley. ¿Sí? Entonces, los judaizantes eran muy agresivos y muy fácilmente podían convencer a un cristiano porque le decían, yo soy cristiano. Pero esto y esto y esto, y los podían convencer de que tú tienes que seguir siguiendo la ley de Moisés, y tú tienes que seguir con esto, y tú tienes que seguir con todas las tradiciones de nosotros y todas las interpretaciones que nuestros rabinos han hecho de las Escrituras, y los podían sacar de la verdad, como vemos ahí en el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo dice, pero ¿qué está pasando con ustedes? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó para que hayan ustedes comenzado en la gracia y ahora anden en la ley? Entonces, eso era, ¿verdad?, un posible medio de engaño que ellos estaban experimentando ahí. Ahora, también era la influencia de los griegos. La influencia de los griegos era fuerte, ¿verdad? Ellos lo que principalmente eran filósofos, filosofía humanista. ¿Okay? Y todavía hoy en día, ¿verdad?, en las escuelas, ¿verdad?, ya empiezan a estudiar filosofía, lógica filosófica, se oye
se oye muy elocuente las enseñanzas, ¿verdad? Filosóficas, y dicen uno, no, esto sí son ideas superiores que las que yo he escuchado en la iglesia. Esto sí es enseñanza intelectualista, superior, ¿verdad? Todas estas filosofías. Entonces, las filosofías griegas eran también muy engañosas y muy poderosas. Por eso el apóstol Pablo les advierte a los cristianos allá en Colosas, los colosenses, les advierte acerca de ese peligro. Y miren lo que les dice: no permitan que nadie los atrape. Usa la palabra atrapar como si te anduvieran de cacería, ¿verdad? Con esas enseñanzas. Te atrape con filosofías huecas. Desde ahorita nos está diciendo, no tiene nada bueno para usted. Son filosofías huecas. Y, ¿verdad? Aquí ya entra con cierto punto de burla, ¿verdad? Y disparates, fíjense la combinación de palabras que usa. Disparates elocuentes. Disparates elocuentes. Que suenan muy elocuentes, dice, pero son disparates. Que nacen ¿de dónde? Del pensamiento humano. ¿Y de dónde más? ¿De dónde viene ese pensamiento humano? Y de los poderes espirituales de este mundo, que sabemos que Satanás está detrás de todo esto, y no de Cristo. Entonces, ¿habrá alguna otra enseñanza, aparte de la de Cristo, que sea superior a la de Cristo? No, por muy elocuente que suena el gran filósofo, por muy elocuente y suene muy intelectual, como dice ahí, son enseñanzas huecas, vacías, son disparates elocuentes que suenan, ¿verdad?, con un palabrerío bien floreado y bien intelectual, pero son disparates comparados a la verdad de Cristo, comparados a la verdad de Cristo. Entonces, todo esto eran posibles medios de engaño para los cristianos en ese tiempo. Muy posibles medios de engaño. Ahora, ¿qué para nosotros? ¿Qué para nosotros cuáles podrían ser los posibles medios de engaño que pueda producir? Porque aquí ya nos dijo que sí, ¿verdad? Que un cristiano, hermanos míos, si alguno de ustedes de aquí de la congregación se extravía de la verdad, ya nos está diciendo que sí podemos extraviarnos de la verdad. Entonces, ¿de qué maneras podemos nosotros irnos saliendo poco a poco? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Con libros, ¿verdad? Con pistas, folletos, volantes, que hoy en día, ¿verdad? Pues muchas veces las personas cristianos compran un libro porque el título se oye interesante. Dicen, no, esto suena interesante, yo he querido saber esto sobre este tema y voy a comprar este libro. ¿Cuántas veces yo les he advertido? Tengan cuidado porque no cualquier libro es un buen libro. No cualquier libro es un buen libro. Y fíjense, hoy en día muchos de los escritores, ¿verdad? Yo creo que por lo mismo, para poder que se vendan sus libros, no dan la información que en el pasado todos los escritores, los autores daban. ¿Okay? No sé si ustedes se han fijado en un libro, en la parte de atrás, ¿okay? Viene hasta la foto del autor, ¿verdad? Y una información acerca del autor, su nombre, y en el pasado todos ponían dónde estudiaron, qué título sacaron, si tienen una maestría en teología, en divinidades, un doctorado, algo, y ahí decía, y tenían una foto y por lo general ponían una foto cuando estaban jóvenes y guapos, ¿verdad? Y ponían eso. Hoy en día yo veo libros y nada. Nomás dice, es un autor prolífico de muchos libros y está casado con fulana y sus hijos y esto, y le ponen ahí a tole con el dedo.
pero no me dan la información importante que yo quiero saber. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu trasfondo doctrinal, teológico? Es lo que yo quiero saber, que es algo que a uno le enseñaron, ¿verdad?, en la escuela. Decir, ok, tú puedes saber de qué seminario, en dónde estudió, para que sepas qué trasfondo doctrinal trae. Y la gran mayoría de los cristianos hoy en día compran un libro y no saben nada de eso. Por eso yo les he dicho, para mí es una bendición si me preguntan, pastor, ¿qué opina de este libro, de este autor? ¿Qué opina de esto? Y yo poderles decir, no, échelo a la lumbre, o cómaselo, está muy bueno ese libro, léalo, pero léalo. Entonces, son medios, ¿verdad?, que nos pueden engañar a nosotros, ¿verdad?, hoy en día, y que tenemos que tener cuidado, como en audio, podcasts, aplicaciones, CD, DVD, internet. Muchas veces algún compañero de trabajo, algún familiar, mira, escucha este mensaje, está re bueno, este predicador lo he estado escuchando. Y ya usted lo escucha y dice, ay, de veras, predica bonito y todo, pero no sabe nada de ese predicador. No sabe exactamente qué es la doctrina, nomás se escuchó bonito. Se escuchó bonito. Se puede escuchar muy bonito un mensaje de un mormón bien educado. Se puede escuchar bonito. Pero ¿qué doctrina está escuchando? ¿Qué doctrina está escuchando? Entonces, pues yo periódicamente les he advertido acerca de todo esto y yo sé que muchas veces personas pueden pensar, el pastor qué manipulador, lo que quiere, ¿a poco él nomás quiere que lo escuchemos a él y a él nomás, a él solo? No, pero les he dicho, no es que quiero que me escuchen a mí, pero que sepan a quién escuchar, qué leer, eso es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo. Y pastor, ¿y qué piensa de este autor, de este escritor? No, pues este escritor tiene sana doctrina, no, este pastor tiene, ya les puedo explicar, ¿verdad? Porque pues hay grados de buena y falsa doctrina, ¿verdad?, que pueden tener. Entonces, son medios, ¿verdad?, en los que nosotros podemos poco a poco ir siendo engañados. ¿Cuántas veces no pasa eso? Que personas están, pues porque los invitó una amistad, ¿verdad?, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, me invitó a su iglesia porque van a tener esto, y ahí están yendo a una iglesia y testigos de Jehová, o mormones, o de cualquier otra doctrina que no sea la doctrina nuestra, ¿verdad?, de sana doctrina, y ya andan allá y ahí les gustó el ambiente porque, toda la gente son bien amigables, son bien amables y esto y lo otro, y me gustó el ambiente. ¿Y a quién no le gusta la novedad? A todos nos gusta la novedad, a todos. Es como, por ejemplo, cuando uno va de vacaciones a un lugar, ¿verdad?, que fuimos de vacaciones, pues estaba bien bonito, y le digo al del hotel, hijo, qué bonita está aquí la ciudad y todo. Le dije, es un lugar en el que podría yo vivir aquí. Me dice, pues, ¿de dónde eres? Y ya le dije, de ahí, de California. Y dijo, pues vamos cambiando. Dice, a mí me encanta California. Se fijan cómo la novedad para mí, y para él era, me gustaría mejor irme a California. Entonces así puede pasar, ¿verdad?, que uno empieza a visitar una iglesia y la novedad, y ya se queda con la novedad como, sí, aquí es donde el Señor quiere que yo me quede. Nomás por el impacto emotivo, positivo que tuve ahí, ya, aquí es. Entonces, eso, ¿verdad?, es el punto visitar iglesias con doctrinas diferentes, que la persona puede poco a poco irse a estar desviando. Yo siempre le he dicho a las personas, ¿verdad?, que me dicen, pastor, ¿y qué si leo este libro? Le digo, mira, no te recomiendo que leas ese libro, cuando me han llamado y que les he dicho que no se lo recomiendo. Pastor, y si lo leo y yo nada más
desecho lo que no es de acuerdo. Digo, es que no creo que tengas el fundamento teológico doctrinal suficiente como para poder hacer exactamente eso sin que te dañe algo. Y es preferible que no te expongas. ¿Quieres saber de ese tema? Yo te puedo recomendar 100 libros buenos de ese tema que tú quieres saber. No tienes por qué ser de ese autor. Entonces, el visitar, y casi todo, por lo general, todo esto viene a causa de influencias de amigos, familiares, ¿verdad? Que ya le mandaron a uno escuchar esto, ver esto, lo otro. ¿Okay? Una persona que me escribió, ¿verdad? Un texto y me dice, pastor, le recomiendo este programa que he estado viendo en YouTube, está muy bueno, el hombre que conduce ese programa, ¿verdad? Está muy bueno. Pues ya fui a ver y ya le dije, ¿sabes qué? No tiene sana doctrina. No, ¿cómo que no? Ya lo he estado oyendo y pues yo no le encuentro nada. Es lo que a veces pasa, ¿verdad? Que un cristiano que no tiene un trasfondo fuerte teológico, doctrinal, no le encuentra nada. Sin embargo, como en ese caso le dije, pues allí en ese era un programa como de 15 minutos. Le dije, en esos 15 minutos le conté 7 errores doctrinales. En 15 minutos, 7 errores doctrinales. Y ya le estuve explicando, mira, esto no es así, esto. No, dice, como diciendo, usted siempre hace que llueva en el día de mi fiesta. También que estaba. Bueno, pues, cada quien. Entonces, por eso, hermanos, tenemos una advertencia de parte del apóstol Pablo. ¿Cuál es esa advertencia de parte del apóstol Pablo? En Hebreos 2:1 dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Y luego dice, no sea que nos desviemos de ellas. O sea, hermanos, dice ahí que debemos de prestar mucha atención ¿a qué? A las verdades que hemos oído. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo ahorita? Están oyendo las verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? Si ustedes quieren evitar desviarse, tienen que ponerle mucha atención. ¿Okay? Y la mejor manera de poner mucha atención a la palabra de Dios es tomándose una siestecita aquí mientras predico. Tremenda atención, ¿verdad? Hay quienes así me dicen, ay, pastor, es que yo pongo más atención con los ojos cerrados. Hey, yeah, right. Yeah, right. Ok. Estoy bien concentrado. Entonces, por eso, hermanos, siempre les he dicho, el de poner mucha atención, es bueno uno tomar notas, porque ahí yo escribo lo que el Señor me está hablando a mí acerca de ese pasaje. Es bueno que lo ponemos en YouTube y que lo pueda repasar durante la semana para ver cómo Dios me está hablando y estar yo meditando y orando en cuanto a las cosas de que el Señor me ha hablado para yo ponerlas en práctica. Y tenemos que poner esa mucha atención, poniendo en práctica lo que yo escuché este domingo de la palabra de Dios, que Dios me habló. Amén. No Sergio Armijo, Dios me habló y lo voy a tomar en serio, tan en serio como que fue Dios quien me habló y lo voy a poner en práctica. Porque acaso voy a poner en práctica nomás si Dios se me aparece físicamente y me dice algo y me habla y entonces así sí lo voy a poner en práctica porque lo vi. Esa no es fe. Esa no es fe, dice la Biblia. La fe es creer lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando de la palabra de Dios y vivirlo, obedecerlo, hacer caso. Entonces, sí vamos a estar viviendo por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Entonces, siempre un creyente que se desvía de la verdad,
que se extravía de la verdad, como dice aquí en el pasaje de Santiago, en la Nueva Versión Internacional, puede, en ocasiones y en muchas ocasiones le he visto que es peligroso para una iglesia. Porque la persona que se desvía, luego no quiere sentirse que está mal. Y uno de los mecanismos pecaminosos que se toman para no sentirse mal es tratar de convencer a otros que otros también se vengan de su lado. Que se vengan de su lado. Es como yo recuerdo, ¿verdad? Así yo lo sentía cuando no era cristiano, que andaba en el mundo, que andaba usando drogas. Algún compañero de escuela que no usaba drogas, no, yo tenía que convencerlo que le probara, que le calara. Y ya que lo veía, que le calaba y lo probaba y que le pegaba y todo, ya me sentía, ¿verdad? Aquí, todos rabones aquí. Entonces, vemos, ¿verdad?, que pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden empezar a querer sacar a otros también en el desvío de ellos, quieren que otros también se desvíen y así decir, ya ves, ¿por qué yo estoy mal? Mira, fulano piensa igual, mangano también piensa igual, fulano también piensa igual, mira, todos estamos... y es peligroso eso, por eso es que el libro de Eclesiastés, que son libros de sabiduría, nos dice, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Yo lo he visto aquí en la iglesia, Dios hasta ha hecho cosas buenas entre nosotros y un pecador que se desvía y puede dividir una iglesia. Puede dividir una iglesia. ¿Se imaginan? Entonces, es por eso que aquí este pasaje nos dice qué debemos hacer si vemos que uno entre nosotros se ha desviado de la verdad de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos evitar eso? Principalmente vemos que para nosotros evitarlo es que pues, yo ponga atención a lo que he oído, que yo verdaderamente viva, practique lo que he oído de la verdad de Dios. Que yo no me conforme nomás con ser un oidor y no ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, dice, ¿verdad? Sigue diciendo el pasaje, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver. ¿Okay? Si alguno de ustedes, ¿verdad? Si alguno de ustedes, alguno de los hermanos míos, ¿verdad? Entonces, en el contexto está hablando de un verdadero creyente que se pueda desviar. Dice, se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella. Ahora, la pregunta es, ¿quién debe ir tras el hermano o la hermana descarriado? ¿Quién debe de ir? ¿El pastor? Ahí dice, ¿verdad? Y otro lo hace volver. Quiere decir, otro entre nosotros. Otro entre nosotros puede ser cualquiera de ustedes, puede ser yo, cualquiera. Pero entonces tenemos la responsabilidad de no quedarnos con los brazos cruzados o seguirle la corriente. Muchas veces yo lo veo y que las personas saben algo y, oye, ¿y qué? Yo no sé. ¿Para qué? Eso no es el beneficio de la iglesia. Para mí siempre ha sido mi prioridad lo que es beneficioso para la iglesia, no para mí. No para mí. Para la iglesia y para la iglesia, porque es la iglesia del Señor, no es la mía. Amén. Y por eso tiene uno que buscar lo que es el beneficio de la iglesia. Entonces debe uno ir tras el hermano o la hermana con el propósito y los motivos de ganárnoslo otra vez para los caminos correctos. No para llevármela con ella, que me invitó a una carne asada y ya me está diciendo, no, pues es que yo no estoy ahí, que para acá. Y la persona esa pues lo está trabajando. Lo está trabajando y uno pues no, pues es que tengo amistad con él, tengo amistad con ella y esto y lo otro. Se descarrió de la verdad. Eso es lo importante y la palabra de Dios me dice lo que yo tengo que hacer.
No dice que tengo que nomás ahí darle a tole con el dedo y llevármela ahí nada más, como si nada malo hubiera sucedido. Nada de eso. Entonces dice que cualquiera de nosotros que vea que eso sucedió, entonces dice que debe de procurar hacer volver a la persona a la verdad. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces con esto estamos viendo que Dios nos quiere usar como instrumentos para traer a otra persona a la verdad. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes son esos instrumentos de Dios? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos utiliza como instrumentos, como medios para alcanzar a otros? Pónganse a pensar nada más, ¿qué sería más efectivo? ¿Que Dios lo haga solito directamente o que tenga que usarnos a nosotros? ¿Qué sería más efectivo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Directo o indirecto? Directo, ¿verdad? Eso sería pues, más efectivo, diría uno, bueno, pero ¿por qué pues? Déjenme les explico, ¿verdad? La razón. Primeramente dice, una razón por la que Dios usa instrumentos humanos es porque le trae más gloria que si Él hiciera su obra por sí mismo. Le trae más gloria. Ahora aquí es el punto. Pero ¿por qué le va a traer más gloria si Él lo hace a través de nosotros? Que si Él lo hiciera directamente sin necesidad de nosotros, porque lo puede hacer sin necesidad de nosotros. Ahora, la respuesta a esa pregunta puede ser que ofenda nuestro ego pecaminoso, ¿verdad? Ahí les va, ¿están listos? Sacúdanse el ego pecaminoso. Así como los perritos se sacuden el agua. Ahí les va, dice, porque de esta manera Dios es como un artesano experto que hace cosas increíbles usando las peores herramientas. Sí, ahora sí entienden por qué le trae más gloria. Es como yo he usado otro ejemplo que me gustó cuando lo leí, porque pues sí es cierto que dicen que Dios es tan poderoso que Él puede pegar un home run con un bate chueco. Nosotros. Él puede hacer algo grande con instrumentos imperfectos, herramientas descompuestas. Y entonces va a traer más gloria a Dios. Va a traer más gloria a Dios. ¿Se fijan? Por eso es que nos usa. Entonces, continúa diciendo en el versículo 20, dice, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Ahora sí ya saben por qué el título del mensaje, que no era en referencia a mí, es en referencia a este pasaje, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que el pecador lo hace volver de su extravío, ¿ok? Lo hace volver de su extravío. ¿Qué es lo que significa en el original la palabra extraviarse, verdad? Bueno, en el original lo que habla es que está hablando de que esa persona se extravió doctrinalmente y se extravió moralmente. Que ya no está fundamentado en la sana doctrina y por lo tanto ya no está viviendo en santidad. Eso es lo que implica esa verdad en su significado que tiene en el original, el extravío. El extravío. Entonces, aquí, ¿verdad? Claramente Santiago nos está diciendo que entonces tenemos que tomar acción. No debemos de ser tan indiferentes y decir, ya se fue, pues qué. No. Nomás póngase a pensar, ¿qué haría Jesucristo? Vamos a poner que Jesucristo es miembro de esta iglesia y un miembro de esta iglesia se extravía y se va para allá. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Creen ustedes que se quedaría con los brazos cruzados? ¿Creen ustedes que sería indiferente o
haría lo que dice la Biblia? ¿Qué haría? ¿Lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Deja las 99 y va y recoge la que te perdió. Y eso debemos hacer nosotros también, es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Queremos ser igual a Cristo, tenemos que hacer lo que Él haría. Por eso muchas de las cosas que nosotros tengamos dudas de que, bueno, ¿y qué es lo correcto? ¿Cómo le hago? ¿Qué haría Jesucristo bajo estas circunstancias? Y va a ser fácil saber qué haría Jesucristo bajo estas circunstancias. Pues eso es lo que debo de hacer yo. Exactamente eso es lo que debo de hacer yo. Y luego continúa diciendo, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Lo salvará de la muerte. Eso es lo que estamos viendo en el título del mensaje, evitando la muerte. Que la persona no llegue a ese punto. Ahora la pregunta es, ¿muerte física o espiritual? ¿De cuál está hablando? A ver, los que digan espiritual, levanten su mano sin miedo, sin ningún miedo. No hay ningún abogado aquí que los vaya a demandar ni nada. Los que digan que está hablando de la muerte física, levanten la mano en alto. Muerte física. ¿Nadie? ¿Nadie? Los que digan las dos muertes, para no errarle. Para no errarle. Ok, la mayoría están con la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual. Ahora, cuando hablamos de la muerte espiritual, bíblicamente, por eso les digo que uno tiene que estar doctrinalmente bien preciso en lo que uno cree, cuando uno ve lo que... Bíblicamente, cuando se habla de muerte espiritual, se está hablando de que esa es la segunda muerte. Y eso es a lo que también se le llama el terminar en el infierno. ¿Ok? A esa es la muerte espiritual. La vida espiritual es la salvación. La muerte espiritual es la perdición. Entonces está diciéndonos aquí que ese verdadero creyente que se desvió de la verdad va a terminar en el infierno. ¿Sí? Usted ya lo dijo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿se pierde la salvación? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué dijo que sí era muerte espiritual? ¿Se fijan? Entonces, si no es muerte espiritual, ¿de qué muerte se está refiriendo? ¿Física? Dicen, no, pastor. Espiritual y punto. Espiritual y punto. Bueno, hermanos, miren, no se refiere a la muerte espiritual, porque ni hay pérdida de salvación, o sea que no hay tal cosa de que un verdadero creyente termine en el infierno. No hay tal cosa. ¿Ustedes creen que una persona por la que Cristo murió y lo selló con el Espíritu Santo y le prometió vida eterna, no condicional o temporal, termina en el infierno? ¿Creen ustedes? ¿Ustedes creen que el que comenzó esa buena obra en nosotros y que dice que la terminará Él, creen ustedes que no es cierto porque puede ser que quede interminada y termine en el infierno? ¿Creen ustedes eso? No. Entonces tenemos que creer lo que dicen las Escrituras, ¿ok? Entonces no puede ser muerte espiritual, ¿verdad? ¿Sí o no? No los convenzo todavía, ¿verdad? No los convenzo. Bueno, allá ustedes. Allá ustedes. No los pudo convencer. Bueno, la Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de castigos, ¿verdad? Hay dos tipos de castigo en el sentido de que los castigos que vienen a los no redimidos, a los no salvos, la Biblia le llama juicio de Dios. El juicio de Dios sobre los pecadores, ¿ok? Pero a sus hijos, a su pueblo, no trae juicio, no trae ira. La ira de Dios ya quedó pagada, quedó satisfecha. Entonces se le llama disciplina del padre que disciplina a sus hijos. Es disciplina. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, dentro de esa disciplina, es así como nosotros, ¿verdad que nosotros disciplinamos según lo que hayan hecho nuestros hijos?
Según lo que hayan hecho nuestros hijos, los disciplinamos, no siempre va a ser lo mismo. Entonces, así Dios también, dice la Biblia, vamos a ver, que Dios tiene sus grados de disciplina divina. Grados de disciplina divina. ¿Ok? Y el grado máximo de disciplina divina es que Dios nos quite la vida. Que eso es de lo que está hablando aquí. Que Dios nos quite la vida. Que esta persona que se desvió de la verdad y ya no está viviendo de acuerdo a la sana doctrina y hasta anda viviendo fuera de la santidad y todo, que el Señor pueda llegar y decir, ¿sabes qué? Vámonos, estás estorbando aquí, tú estás sirviendo de piedra de tropiezo para muchos en vez de ser la luz y la sal de este mundo, de la tierra. Vámonos. Porque, hermanos, ¿se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¿Sí o no? Sí, eran creyentes, pero pecaron, ¿verdad? Contándole mentiras a los apóstoles, contando mentiras a la iglesia, dando testimonio. Oh, sí, vendimos el terreno y lo vendimos en $10,000 y aquí están los $10,000 cuando lo habían vendido en 20,000 y se quedaron con 10,000, ¿verdad? Pero estaban queriendo que les dieran más alabanza, honra y gloria, los dieran más espiritual, ¿verdad? Y mintieron y dijeron, aquí está, ¿verdad? En lo que vendimos el terreno para el beneficio de la iglesia. Contaron mentiras. Entonces el apóstol Pedro los confrontó y le dice a Ananías, no solo has mentido a los hombres, sino también a Dios. ¿Se fijan que cuando Ananías oyó esto, cayó al suelo y qué? Disciplina de Dios para un creyente. La disciplina de Dios vino y ahí cayó muerto. Y lo mismo le pasó a su esposa, a Zafira. Apenas se lo llevaron a y lo sacaron por la puerta de atrás, cerraron y ahí entró. Y Pedro le hizo la misma pregunta otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cuánto vendieron el terreno? Ay, lo vendimos en 10,000 y eso fue lo que trajimos aquí. Entonces tu esposo se pusieron de acuerdo para no tan solo mentirle a los hombres, sino a Dios también. Y también dio el patatús. Entonces vemos, ¿verdad?, que ese es el máximo grado de la disciplina de Dios para sus hijos, quitarles la vida. Quitarles la vida. ¿Se acuerdan ustedes también de un miembro de la iglesia de Corintios, que los corintios siempre dando latas y nunca haciendo lo correcto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tuvo que regañarlos y decirles, pero ¿qué está pasando entre ustedes? ¿Cómo es que ustedes están permitiendo esta situación de que este miembro de la iglesia, ¿verdad?, este cristiano, ahora esté viviendo en intimidad con su madrastra? ¿Se acuerdan de ese caso? Entonces, Pablo dice, he decidido entregar a tal persona a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Está diciendo, lo más probable es que sea un verdadero creyente, pero ya se salió. Ya el límite de la tolerancia divina para un hijo de Dios llegó a lo máximo. Lo único que puede esperar es la disciplina máxima de Dios, que le quite la vida. Que le quite la vida. Y el instrumento para quitarle la vida va a ser Satanás. Ahora, no, algo así vemos también ahí con los corintios por el abuso de la cena del Señor. ¿Se acuerdan? Que tomaban la cena del Señor, como dice ahí, sin discernir lo que era su verdadero significado. Dice, la toma nada más por tomarla. Decir, bueno, pues es una costumbre de la iglesia, hay que tomarla. Y dice, y en realidad no tienen la motivación correcta, no están en la condición espiritual correcta, esto y esto, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les dice en 1 Corintios 11:30, por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Se fijan ahí, verdad?
podemos ver los grados de juicio, de disciplina de Dios. Dice, ahí están débiles. Y luego el siguiente, enfermos. Y ahí luego, no te compones, vámonos. Muerto. ¿Okay? Entonces, ¿de qué clase de muerte está hablando Santiago? ¿Espiritual o física? Por eso el título, ¿verdad? Evitando la muerte. Podemos nosotros ser usados por Dios para evitar que un hermano, una hermana de nosotros que se desvió, el Señor la discipline quitándole la vida. Podemos evitar eso. Es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo. Por eso dice también ahí en el versículo 20, recuerden que en quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. ¿Ok? Se digan, lo salvará de la muerte física. Porque si fuera espiritual, pues ya no volvería, ¿verdad? Ya no volvería. Pero es física. No ha llegado el punto en el que Dios le quite la vida. Todavía hay tiempo para que vuelva. Y dice, no tan solo usted lo va a salvar de esa disciplina final de Dios, de quitarle la vida, sino que también va a cubrir muchísimos pecados. Muchísimos pecados va a cubrir, que es algo que David también de esa manera lo puso, ¿verdad? Cuando el Señor lo perdonó a él, dijo, bienaventurado aquel cuya desobediencia es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. En el Antiguo Testamento el pecado se cubría con la sangre de un cordero sin mancha, que apuntaba a que ahora los pecados del arrepentido son cubiertos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que tenemos la responsabilidad de buscar y tratar de traer de regreso a un hermano creyente que se desvía de la verdad y cae en el pecado. Tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos esa misma responsabilidad. Parejos, dice la Biblia. No dice ahí, la primera responsabilidad es del pastor, y la segunda es de los diáconos, y la tercera es de los sugieres, y la cuarta es de los maestros. No va por grado, dice, todos tenemos la responsabilidad, parejos. Todos tenemos esa responsabilidad. ¿Ok? Bueno, ujieres, si pasan la hoja, rapidito, lo más rápido que puedan entre todos, para que la tengan. Terminamos el libro de Santiago, hermanos, pero quiero que podamos nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Y en esta hojita ustedes van a ver 12 preguntas que tienen que ver con las 12 verdades que cubrimos a través de esos 5 capítulos de Santiago. Y el propósito es para que usted se evalúe, porque ¿cuál es el tema de Santiago? Ya lo terminamos, ya debe de saber. ¿Cuál es el tema de Santiago? El cristiano maduro. Ok, que debemos de crecer en madurez. Debemos de crecer en espiritualidad. Entonces, ya todos tienen, si no tiene una hojita, levante la mano. Si no la tiene, porque pues, de lo que estamos aprendiendo aquí es de que usted se la pueda llevar y pueda seguir meditando en el libro de Santiago. Sí la tiene. Por un lado está en español y por otro lado en inglés. ¿Okay? Español e inglés está. Por si le dieron por el lado de inglés, no se asuste. ¿Okay? Ahí está en español. Vamos a leerlo. Dice así. Esto nos lleva al final de nuestro estudio de Santiago. Su énfasis ha sido la madurez espiritual. Este sería un buen momento para que examinemos nuestros propios corazones para ver cuán maduros somos realmente. Aquí hay algunas preguntas para ayudarlo. Número 1, ¿me estoy volviendo más y más paciente en las pruebas de la vida? Número 2, ¿juego con la tentación o la resisto desde el principio? Número 3, ¿encuentro gozo en obedecer la palabra de Dios o simplemente la estudio y la aprendo? Número 4, ¿hay prejuicios que me encadenan?
Número 5, ¿soy capaz de controlar mi lengua? Número 6, ¿soy un pacificador en lugar de un alborotador? ¿La gente viene a mí en busca de sabiduría espiritual? Número 7, ¿soy amigo de Dios o amigo del mundo? Número 8, ¿hago planes sin considerar la voluntad de Dios? Número 9, ¿soy egoísta en lo que respecta al dinero? ¿Soy infiel en el pago de mis cuentas o mis deudas? Número 10, ¿dependo naturalmente de la oración cuando me encuentro en algún tipo de problema? Número 11, ¿soy el tipo de persona a quien los demás acuden para recibir apoyo en oración? Y número 12, ¿cuál es mi actitud hacia el hermano descarriado? ¿Lo critico y chismeo o trato de restaurarlo en amor? Y al último, no te conformes con envejecer. Madura. Madura. Porque hermanos, díganme, si es cierto o no es cierto. Cada día que pasa, envejecemos. ¿Sí o no? El espejo lo dice. A todos les pasa eso, con excepción a mí, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, hermanos, y está bien que podamos decir, ay, gracias a Dios que me dio un día más. Pero envejecí. Pero la voluntad de Dios no es nomás que me conforme con un día más, con envejecer, sino crecí yo en madurez. Me parezco un poquito más a Cristo. Soy un poquito más espiritual. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es el propósito del libro que tiene. Que no nos conformemos nomás con vivir, envejecernos, sino que nos conformemos con cada día parecernos más a Cristo, madurar en nuestro carácter, en nuestras convicciones, en nuestro estilo de vivir, en nuestra obediencia, que cada vez sea más sincera, nuestra obediencia sea más consistente en todas las áreas de nuestra vida. Eso es el propósito de este libro, eso es lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Entonces, llévense esta hoja, ¿con qué propósito? ¿Para que se les pierda ahí en el carro? No, hermanos, para que verdaderamente continúen orando, evaluándose, diciéndole, hablando con el Señor, 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 te confieso que sí estoy falto en esta área, ayúdame. Y Señor, te doy gracias porque gracias a ti estoy fuerte en esta área. Y puede ser uno sincero con Dios. Todo lo que no puede uno compartir con su cónyuge o con el pastor o con algún otro hermano, con Dios sí lo podemos compartir. Pero tenemos que hacerlo, no nomás saber que con Él sí podemos abrirnos porque Él ya lo sabe todo. Pero tenemos que abrirnos, ¿ok? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos llevado a través de este viaje tan hermoso, a través de este libro tan práctico, el libro de Santiago. Señor, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y Señor, queremos verdaderamente no nomás aprenderla, oírla, no queremos nada más entretenernos aprendiendo nuevas cosas, sino queremos verdaderamente ser transformados más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos crecer en espiritualidad, queremos madurar en carácter, queremos ser más consistentes en la obediencia, queremos verdaderamente ser la luz y la sal en este mundo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que aun cuando reconocemos que te hemos fallado en algunas de las áreas aquí estudiadas, sabemos que si nosotros confesamos nuestro pecado a ti, Señor, que tú eres quien eres, Señor, y podemos confiar, que tú nos
perdonarás y nos limpiarás de toda maldad, de todo pecado, de toda injusticia. Nos limpiarás, Señor. Te pedimos pues, Señor, para que tú nos guíes a que podamos confesar lo que tú ya sabes, Señor, acerca de nosotros, pero que tú quieres que salga de nuestros labios hacia ti. Que te lo confesemos, Señor, en lo que estamos faltos delante de ti, que podamos arrepentirnos y que verdaderamente podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Con el único propósito, no de encontrar alegría en nuestras vidas, sino con el único propósito de traer honra y gloria a ti, Señor. Porque tú eres el único merecedor de honra y gloria. Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.